me lo hagan ese cuadro, véanlo ahí. Ahí tenemos un mapa sobre lo que son los accidentes del verbo. Un mapa cognitivo de conocimiento sobre lo que son los accidentes del verbo, que era en la clase pasada, pero que lo vamos a reforzar ahorita. Ahí tenemos que el verbo, los accidentes del verbo, o sea, lo que van a hacer, ¿verdad? Que el verbo brinden la acción, se hace a través de los accidentes. Ellos nos van a dar información importante y como todas las palabras constan de dos partes, del extremo y raíz. Ahora muy bien. Cuando un verbo se conjuga, va cambiando, ¿verdad? Toda su forma el verbo a medida de la acción que va realizando. Entonces, para que se realicen esas acciones, tiene que haber los accidentes que se dan en el verbo. Tenemos nosotros persona, se divide en primera, segunda y tercera persona. Primera persona es yo, la persona que está hablando, yo. Segunda persona, tú. Y tercera persona, él. Yo amo, tú amas, él ama. Está indicando la tercera, lo que son las personas que van a hacer la acción. Luego tenemos el número. Si es una persona o si son varias personas que están realizando la acción. Entonces, el número va a ser singular y plural. Singular y plural. Ahí tenemos, cuando es singular, solamente la acción la hace una persona. Yo amo, tú amas, él ama. Pero cuando la acción la hace varias personas, es plural. O sea, varias personas la van a hacer. Ellos amaron, ustedes amaron, vosotros amaron, ellos amaron. Entonces, son varias personas. Luego tenemos la voz activa y voz pasiva. Una voz activa es cuando la persona está realizando la acción. Y una voz pasiva es cuando la persona no la realiza, sino que recibe la acción de otra persona. Por ejemplo, en el caso de la activa, Ana se peina. Ana está haciendo la acción. Pero y en la pasiva, dice Ana es peinada. O sea que no es la persona que está hablando quien está haciendo la acción, sino que es otra persona. Luego tenemos el tiempo. El tiempo en que la persona va a realizar la acción. Ya sea en tiempo pasado, ella lo hizo. La acción ya, el momento que habló de la acción ya fue hecha. Por ejemplo, Juan amó. O sea que Juan ya lo hizo. Presente, ama. Juan en ese momento está amando, está haciendo la acción. Y por último tenemos el futuro. Futuro es algo que va a suceder, algo que se va a hacer. Amará. Luego por último tenemos el modo. El modo es el verbo se da en tres formas. En indicativo, en subjuntivo y en imperativo. Indicativo es en el momento, ¿verdad? Que se hace Elena ama. El modo indicativo nos está indicando a nosotros que la acción se está haciendo. Ana ama. El modo subjuntivo es una duda. Tal vez, quizás, algo que no sabemos, ¿verdad? Si lo va a hacer o lo va a hacer. Dice, tal vez Elena ama, tal vez Elena estudia, tal vez Elena come, o sea, tal vez hay una duda. Y por último, tenemos el modo imperativo. Imperativo es una orden, un mandato. Ana, ama por favor Elena, estudia por favor Carlos, ¿verdad? Entonces estamos dando un mandato. Cierra la puerta, Ana. Ven, estamos haciendo una orden. Entonces, todas esas cosas que acabamos de ver ahorita son los que nosotros llamamos accidentes del verbo. Así como está ese cuadrito, así voy a querer que ustedes me lo hagan. Yo voy a tratar de mandárselos a la plataforma para que ustedes lo vean y lo hagan exactamente porque esto vale puntos. Es una tarea que ustedes van a hacer. Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que es la clase en sí, ¿verdad? Esto era un pequeño repaso que estábamos haciendo de la clase porque la clase anterior fue grabada y posiblemente algunos no la vieron.
Pero ahora está así, ¿verdad? Ya no voy a mandar clases grabadas de español, sino que las vamos a tener en directo. El tema para este día es en la página 98, les decía, 98 y 99. Ahí tienen que tener ustedes, vayan a ir subrayando lo más importante. En primer lugar, tenemos los tiempos verbales. ¿Cuáles son esos tiempos? Vamos a hablar de uno de los accidentes del verbo, que son los tiempos verbales. Ahí tenemos nosotros unos dibujos. Dice, escriba una lista de los verbos en el tiempo que se indica. Verbos en pasado. Podemos escribir dos verbos en pasado, algo que ya pasó. Por ejemplo, comí, soñé, canté, lavé. Son cosas que ya los hice. Eso van a ir en el tambito donde dice verbos en pasado. Dos quiero nada más ahí. Te van a escribir dos. En pasado, en el tambito azul, ahí dos verbos de una acción que ya se hizo, que ya pasó. Luego tenemos en el siguiente, en el verde, ahí tenemos verbos en presente. Algo que voy a hacer en este momento. Yo estudio, estoy haciéndolo, hablo, en este momento estoy hablando, canto, canta. Son acciones que se están haciendo en el momento que yo estoy hablando. Como, duermo, sueño, ¿ya? Acciones hechas, escríbanlas ahí, ¿verdad? Dos quiero yo ahí en ese cuadro. En el tercer, verbos en futuro. Algo que yo voy a hacer, una acción que yo voy a hacer, posiblemente la haga más tarde, dentro de horas, mañana, en la noche, dentro de un mes. Bueno, lo voy a hacer, entonces esa acción la voy a hacer. Entonces ahí comeré, estudiaré, viajaré. Fíjense que los verbos en pasado generalmente siempre terminan en eré, correré, soñaré, bailaré, cantaré, terminan en eré. Mientras que los verbos en pasado siempre tienen tilde en la última, corrí, comí, canté. Siempre la última vocal se acentúa. Ahora muy bien, la acción verbal, quiero que me subrayen eso, esa parte. La acción verbal se determina por el tiempo en que se realiza. Hasta donde dice realiza, ahí me lo van a subrayar. La acción verbal se determina por el tiempo en que se realiza. Por ejemplo, en presente la acción ocurre ahora mismo. En el momento que yo estoy hablando se está dando la acción. Canto, bailo, sueño. Luego viene el tiempo pasado. Como les decía, la acción ya ocurrió, ya lo hice. Posiblemente lo pude haber hecho dentro de una hora pasada, el día de ayer, hace un mes. ¿Verdad? Entonces ya ocurrió la acción. Canté, bailé, soñé. Fíjense bien que va tildada la última vocal. Y en el futuro va a ocurrir la acción. Cantaré, bailaré, soñaré. Ahora, ya me subrayaron, ¿verdad? Lo que es la acción verbal se determina por el tiempo en que se realiza. Y pueden subrayar eso, ¿verdad? Que está en presente, en pasado y en futuro. Los tiempos verbales también pueden dividirse en dos formas, en simple y en compuesto. Subrayen eso. Los tiempos verbales pueden dividirse en simples y compuestos. Quiero que me lo subrayen. El segundo párrafo, hasta compuestos. Son simples cuando expresan acciones en una palabra. Dice, son simples cuando se expresan acciones en una palabra, que generalmente va a suceder en un tiempo y con una frecuencia determinada. Por ejemplo, ahí tenemos unos ejemplos de tiempos simples. Dice, ejemplo con el verbo comer en primera persona. Y la primera persona soy yo. En el modo indicativo son simples. Presente. Hoy como. Está en pretérito perfecto, que es el mismo pasado. Pues simple, antes comí. Futuro imperfecto. Perdón, pretérito imperfecto, que es el mismo pasado imperfecto. Dice, ayer comía. ¿Ven cómo va cambiando la terminación de la palabra?
Y luego viene el futuro simple, mañana comeré. Condicional simple, quizás comería. Eso en cuanto a los tiempos simples. Ahora en el modo imperativo, no posee, dice, su clasificación y no admite el tiempo ni pasado ni presente, ni en la primera persona. En este tiempo, en el imperativo donde se da una orden, no hay clasificación, ¿verdad? No admite tiempo ni pasado. No lo vamos a encontrar nunca en pasado el verbo en el modo imperativo. En el modo imperativo son tiempos simples. Ya saben, coman. Si no, me molestaré. Ven, ya saben, tiene que ir una palabra anterior como una advertencia. Ya saben, coman. Si no, me molestaré. Por ejemplo, con el verbo comer en segunda persona, ustedes coman. Si no, me voy a molestar. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Cómo en los tiempos verbales están los simples. Ahorita todos los ejemplos que hemos visto son en tiempos simples. Vamos a ver ahorita lo que es en tiempo, el tiempo ahí en el modo, el verbo comer en primera persona en el modo subjuntivo, que son tiempos simples. Dice, tal vez hoy coma. Estamos hablando del modo subjuntivo. Recuerden ustedes que el modo subjuntivo es cuando damos una duda. Dice, tal vez hoy coma, tal vez hoy vaya a clase, tal vez hoy vaya a la fiesta. Entonces, estamos hablando de una duda, algo que no es seguro. En el pasado pretérito imperfecto, aunque ayer comiera, aunque ayer, ¿verdad? Es como siempre dando una especie de duda. Y en el futuro simple dice, tal vez comiere. Siempre van a ir palabras que van a anteceder al verbo, a la acción de duda, ¿verdad? Los modos verbales, les decía yo, son indicativos cuando anuncia algo, imperativo cuando da una orden o mandato, subjuntivo cuando muestra duda o una posibilidad. En los tiempos compuestos no se aplica el modo imperativo. Las formas no personales no indican tiempo. Por ejemplo, en infinitivo, comer. Ustedes saben que las acciones o los verbos en infinitivo es cuando el verbo no se ha conjugado. Cuando decimos comer, cantar, son las terminaciones ar, er, ir. No, el verbo no se ha conjugado en el modo indicativo. Ahora, cuando ya se da en el participio, generalmente van a terminar en ido, comido, reído. Entonces, todo lo que termine en ido, yendo, ya es gerundio. Por ejemplo, comiendo. Se fijan ustedes que el verbo ya se conjugó y va a decir, en infinitivo no se conjuga, comer. Está el verbo sin hacer ninguna acción. Pero cuando ya va el participio, ya va comido. Aumentamos la terminación ido. Y en el gerundio, yendo. Los tiempos compuestos utilizan dos palabras. El verbo auxiliar haber y un verbo expresado siempre en participio. Participio, les digo, es porque es cuando nosotros estamos hablando de la duda, ¿verdad? De la, ahí que va a expresar, entonces por eso decimos que se va a auxiliar de un verbo en participio. Y luego, en un verbo, estamos hablando, ¿verdad? De un verbo auxiliar. El verbo haber, un auxiliar es aquel que ayuda, ¿verdad? A que la acción se realice. Siempre les decía, los tiempos utilizan dos palabras. El verbo auxiliar haber y un verbo expresado siempre en participio. Las conjugaciones de los verbos compuestos permiten cambios. Ya entramos a lo que es el verbo compuesto. Permite cambios en su desinencia, o sea, en su morfema. Solo en el verbo auxiliar. Ejemplo, había salido. Ustedes saben que el morfema es lo que le agregamos a la palabra, ¿verdad? Dice, había salido, ido. Ahí estamos viendo que ha salido, había es un verbo auxiliar, a ver. Y salido ya es el verbo
había el verbo auxiliar y salido, ya le hemos agregado la palabra ido, que es del verbo salir. Y cambia al conjugarse con salido. Pero yo no puedo decir, ejemplo, María salido. No puedo decir así. Tengo que agregar el verbo auxiliar haber. María había salido de clase. Y también puede ser hubo salido. Habré salido. Ustedes ven, ahí hemos usado el verbo auxiliar haber. Y no hemos cambiado la acción. Solo hemos cambiado el verbo auxiliar. Dice en la conjugación de los verbos compuestos. Solo cambia el verbo auxiliar. Había salido, hubo salido, habré salido. Ven, no ha cambiado la acción, no ha cambiado el verbo, solamente el auxiliar. Había, hubo y habré. Por ejemplo, en verbos compuestos tenemos ahí en el verbo comer en primera persona. Yo en el modo subjuntivo, presente, haya comido. ¿Ven? Comido. Fíjense bien en el futuro pretérito imperfecto, si hubiera comido. En el futuro simple, cuando hubiere comido. Entonces, ven ustedes que ahí no cambia el verbo que estoy conjugando, simplemente cambia el verbo auxiliar. Haber, haya, hubiere, hubiera, hubiere. Entonces, en los compuestos no va a cambiar el verbo auxiliar. Perdón, el verbo que estoy usando, la acción. Simplemente el que me auxilia para realizar la acción. Que son los verbos auxiliares, el verbo haber. Más adelante vamos a ver cuáles son esos verbos. Y luego, pero aquí ahorita, ¿verdad? Para poder entender esto, estamos usando el verbo haber. Dice, haya comido. Si hubiera comido ayer no tendría hambre. Si hubiera comido antes de dar esta clase, no tendría hambre. Podríamos poner un ejemplo. Cuando hubiera comido, vengan a dormir. Entonces, estamos hablando que la acción siempre va a estar ahí, pero lo que va a cambiar va a ser el verbo auxiliar. En el ejemplo del verbo comer en primera persona, yo, en el modo indicativo, porque aquí ahora en el modo subjuntivo, ahora indicativo. En el modo indicativo son compuestos el pretérito perfecto, o sea, el pasado perfecto compuesto. Me he comido. Me he comido. El pluscuamperfecto, me había comido. En el pretérito anterior, cuando hube comido. El futuro compuesto, yo habré comido. Y hay un condicional compuesto, yo habría comido. Niños, ustedes fíjense bien que la acción del verbo no va a cambiar. Comido, 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 comido. Solamente en cualquier tiempo va a cambiar el verbo auxiliar, el que me ayuda a que la oración tenga sentido. Me he comido, me había comido, hube comido, habré comido, habría comido. ¿Ven? En eso no va a cambiar. En los tiempos, en tiempos compuestos no va a cambiar, ¿verdad? En los tiempos compuestos siempre se va a utilizar un verbo auxiliar en los compuestos para poder entender. Ustedes saben, ¿verdad? Que las oraciones tienen pues significado y tienen sentido. Y nosotros no podemos obviar en una oración donde utilicemos un tiempo compuesto el verbo auxiliar. Siempre tiene que tener mucha importancia el verbo auxiliar, pero no va a cambiar en sí la conjugación del verbo. Siempre va a decir salido, salido, comido, dormido, cantado, va a estar igual. Pero el verbo que va a cambiar es el que me está ayudando, el que me está auxiliando. Niños, espero que hayan entendido esto, ¿verdad? Y pueden volver a releer, ¿verdad? Si ustedes quieren esas páginas, si hay alguna duda, porque yo saco la clase de ahí, ¿verdad? Yo trato, ¿verdad? De enfocarme más que todo en lo que ustedes tienen. Una cosa es, por ejemplo, en el pretérito imperfecto, que es el pasado perfecto y el pasado imperfecto, siempre en el perfecto termina la acción, pero en el imperfecto la acción no está terminada. Siempre va a haber ahí como una especie de duda. Ahora, tenemos nosotros
que los tiempos compuestos utilizan dos palabras en el verbo auxiliar. Es lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Ahí nosotros vemos, ¿verdad? Que se utilizan dos palabras, el verbo auxiliar y el verbo expresado siempre en participio. La conjugación de los verbos compuestos permiten cambios en su desinencia o en su morfema. Solo en el verbo auxiliar. O sea, el cambio solo va a ser, como les vuelvo a recalcar, en el verbo auxiliar. Y existe el participio, les decía yo, que eso lo vamos a ver más adelante, pero como una información, el participio siempre va a terminar en ado, ido. Por ejemplo, amado, temido, partido. Y el gerundio va a ser con las terminaciones yendo, comiendo, sonriendo. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí un poquito de ejercicio. Un poquito de ejercicio ahí en la página 99. Tenemos en las formas no personales, en infinitivo y en participio y en gerundio. Dice, está en infinitivo. Ustedes saben que el infinitivo, el verbo no se ha conjugado. Dice haber comido, el verbo haber comido. Luego el participio. ¿Cómo pondríamos nosotros el participio? El participio dice con H, porque es del verbo haber. He comido. Solamente voy a cambiar el verbo auxiliar. He comido. Y en el gerundio, bien, habiendo partido. Habiendo partido. O sea, habiendo ir, cuando habla, el partido viene del verbo partir. Yo parto, tú partes, el parte. Y el verbo auxiliar habiendo. Ustedes se fijaron que en infinitivo es haber, en participio es y en gerundio es habiendo. Muy bien, ahora tenemos abajo, escriba un relato donde use verbos en tiempos simples y compuestos. Ustedes lo van a hacer esto en su casa. En la primera actividad, ustedes van a escribir un relato, una historia que ustedes quieran, en tiempos simples y compuestos. Van a utilizar tiempos simples y compuestos y van a ir subrayándolo. Eso no les voy a dar yo porque ustedes tienen que leer los ejemplos que tenemos en anteriores, los ejemplos que tenemos nosotros ahí para que ustedes puedan guiarse para eso, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros, dice, complete las oraciones con formas de los verbos del recuadro. Ahí tenemos nosotros el verbo volver, llevar, saber, caer, haber, ir. Ustedes ven que esos verbos están en modo indicativo, o sea que no están conjugados. Ahora, ustedes los van a escribir en la siguiente ejercicio. Dice, no responder la tercera pregunta del examen. Vamos a ver, ahí podríamos dar el verbo saber. ¿Cómo escribiríamos